Bueno, bienvenidos a este primer programa. Acá estamos haciéndolo con unos amigos. Hoy estamos largando esto que hemos dado en llamar Estación VHS. Acá con Daniel. Lucas, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, un viejo anhelo poder hacer algo juntos. Así es. Y en función de una temática que representa cierta nostalgia para nosotros, Es verdad. parte de nuestra niñez y adolescencia. Creo que un poco el nombre denota un poco Así es. la impronta. Así es, en la reunión que hemos tenido, un poco lo estábamos armando. De hecho, yo creo que estaba en ideario hace rato, y lo veníamos armando de a poco, y en lo que veníamos charlando dijimos qué nombre le ponemos. Hubo varios. Ale Ochoa también había dicho Pal N. Se perdieron un par de nombres y bueno, nos quedamos con Estación VHS. Hicimos una tormenta de ideas y fuimos. Había muchos candidatos al nombre, pero creo que tiene una impronta especial. Es uno de los tópicos, se podría decir. Es verdad, y bueno, si bien nuestra idea es hablar de eso, de la nostalgia, de las cosas de los 80 y los 90 que nos hicieron muy felices, bueno, dijimos que mejor empezar hablando un poco del VHS. Contame, Dani, qué tenías pensado para hoy, qué es lo que habíamos hablado un poquito del VHS y algún otro tema. Bueno, yo por ahí yo a mis hijos los atormento con películas viejas, ¿no? Años 80, 90. Y hoy con las plataformas uno tiene todo a mano, digamos, no tiene que ni moverse de ningún lado. Y pensaba con nostalgia cuando uno iba a un videoclub, que era un ritual, ¿no? ¿Recordás que era un ritual llegar el viernes, por ahí el jueves? Es verdad, por ahí uno hacía la cuenta, digo, me llevo la película el sábado de la tarde porque sé que no la tengo que devolver hasta el lunes. Claro. Esa pequeña trampa que uno hacía. Claro, primero el anhelo de dejar la película que uno quería, dejarla encargada, porque no habían tantas copias. Particularmente que en San Luis no había un Blockbuster que decía, bueno, tengo 5, 10 copias para elegir, pero había todo un ritual que tenía que... a veces uno estaba una hora en el video tratando de elegir qué película, porque bueno, que cada uno tenía sus gustos, por ahí no estaba la película que uno quería, y recuerdo también la obligación de tener que devolverla rebobinada, pero había que dejarla encargada, entonces con una semana de anticipación vos esperabas esa película nueva que uno ansiaba porque no había muchas copias, pero era todo un ritual. Uno estaba mucho tiempo en el videoclub discutiendo, consensuando. Prácticamente había como que hacer un contrato para ver a quién le tocaba, porque había que ceder, bueno, el que le gusta de terror, comedia. Un poco lo que pasa hoy en día, cuando uno está en Netflix, en cualquier tipo de plataforma, nada más que ahí era mucho más artesanal. Y aparte, no tenías un tráiler para ver en el momento, sino que te confiabas de lo que te decía la persona que te alquilaba la película. Es verdad, es verdad. Bueno, a mí me traen unos recuerdos hermosos. Me acuerdo con mis amigos de la Facu, que en esto que decía Daniel de ponernos de acuerdo qué temas, si de terror, de aventura, de acción, de comedia, y nosotros hacíamos maratones. Y recuerdo uno muy interesante. Se nos ocurrió ver El Señor de los Anillos, la trilogía completa en una sola noche. Fue una noche larga. Hicieron tipo pizza party, se podría decir. Y hubo de todo esa noche, porque de acá que terminó pasó de todo. Pero me estoy recordando, año 86, yo vivía en Buenos Aires y me levanto para ir a la escuela y veo en la mesa del comedor un cuadrado negro de lejos. Yo no sabía qué es lo que era. Y una pila de lo que yo ahí en ese momento conocí como VHS. Claro, mi papá había comprado una videocasetera. Año 80, tener una videocasetera de 80 era... Jugabas tope de gama. En las grandes ligas. Eso y un teléfono de línea fija. Pero aparte la ansiedad de mi papá de querer alquilar películas, o sea, había alquilado desde Rambito y Rambón hasta el Cristal Encantado, para que veas la gama de gustos que podía haber.
Pero ese era cuando uno tenía la videocasetera, al principio ibas al videoclub y salías con prácticamente sí. alquilabas un lote de películas. Después te das cuenta que no llegabas a verlas No, todas. no llegabas. Y aparte el tema de rebobinarlas para que no te cobra, creo que te cobraban recargo si vos las devolvías sin rebobinar, pero te venía un aparatito que te permitía rebobinarlas solas, solamente rebobinaba. Pero recuerdo, las videocaseteras con el tiempo se fueron achicando. Sí, y aumentando tanto la velocidad como los cabezales. Yo me recuerdo que la última que tuve tenía 6 cabezales, rebobinaba en 2 segundos, podías grabar en varios formatos, que extendía la vida del cassette. Esto del VHS, bueno, en el año 76 salieron. Se creó el VHS y el Betamax. Y me hace acordar un poquito la historia de por qué. La gente de Sony va a crear el Betamax, que era un formato que tenía mejor calidad de imagen y mejor sonido. ¿Por qué termina triunfando el VHS? Porque era más económico. Se costaba menos, era más fácil, más pequeño. Si bien la grabación no era tan buena, tanto el VHS como la videograbadora era más barato. Así que por eso es que el Betamax no tiene éxito y el VHS es el que nos llega a nosotros. Y hablando de esto de las primeras veces, yo recuerdo la primera película que vi en VHS, la alquiló mi mamá, y se llamaba, bueno, es muy conocida, Querida, encogí a los chicos. Sí. que en ese momento era un estreno, había más viejas, pero esa es la primera que yo vi, y la primera de muchas. Después, bueno... Después hubo unas secuelas, Agrandé el bebé, ya Sí. como todas secuelas, Sí. salvo las del Padrino. Malardas, como dicen los chicos. Sí, la primera fue la mejor. Pero también venían para limpiar los cabezales, venían para limpiarlo. Y el otro problema era si te olvidabas de devolver la película, porque cada día que pasaba era un día de recargo, me acuerdo. Sí, Entonces claro. le volví, tengo una recargo. Sí, el recargo era el mismo Claro, valor. era un día, claro, era el mismo valor. Un día de recargo equivalía al alquiler de la película. Y bueno, ya siendo adolescentes, con Daniel, que nos conocemos hace apenas unos añitos, unas décadas, recuerdo alguna película, esas clase B que veíamos en tu casa. Esas clases, claro, uno no había estilo, no sé, nazis en la Antártida, en la Luna. Sí. Claro. Clase B entra un montón de opciones, entonces me quedaste entre un montón de opciones. También estaba Unovisión en esa época, que pasaban esas películas clase B, películas bizarras. Bizarras. Había un programa que era Cine Bizarro o Cine Z. Cine Z, el de los cuervos. Que habían unos cuervos, ¿no es cierto? Bueno, quienes estuvimos en el secundario en el año 90 recordarán que uno esperaba con ansia ese Unovisión. Había un montón de series. De series para ver. De colores. De colores. Y en el videoclub, me acuerdo, ese tipo de películas. Los videoclubs grandes, acá en San Luis no lo vi, pero los videoclubs grandes en Buenos Aires tenían una zona para películas para adultos. Los videoclubs más chiquitos tenían arriba, ¿no es cierto? Tapadas. Solo se veía el nombre. Solo se veía el nombre, o si no tenían alguna góndola, alguna especie de cubículo donde estaban ahí, ¿no? Esas películas, ¿no? En su momento, para nosotros que éramos menores de edad, prohibida, pero bueno, uno por ahí se rebuscaba. Recordemos que somos de una época en la que hemos crecido, recién, en la que no existía Internet. Pero no existía directamente, era un proyecto de DARPA para el ejército de Estados Unidos, no había acceso a Internet. Imagínense que cuando íbamos a la secundaria, lo máximo que vimos era un email. Tenía una casilla de email la escuela, nada más. Sí. Eso es lo más violento que vivimos en la escuela de Internet. Después, bueno, nosotros somos la generación que vivió ese momento en que empezamos a acceder a Internet y toda la información la tenemos ahora, como estamos acostumbrados, a la inmediatez. Tenemos todo lo que queremos saber en el acto. Pero en aquellos momentos, si no tenías una enciclopedia, si no tenías una revista, si no tenías un canal de televisión, no podías acceder a la información. Venía, me acuerdo, en los disques 5 1/4 o 3 1/4, que eran la enciclopedia en carta. 5 1/4 y 3 1/2. 3 1/2, ahí está, 3 1/2. Que tenías ahí algo de enciclopedias para ver. O los videojuegos que venían, no sé, en 3 disques, 5 disques, por el tamaño que tenían. Bueno, ahí en la escuela veíamos esos programas Winlog o Cubase, ¿no? Con esa
era monocolor la pantalla, Sí, sí, de blanco sí, y negro monocromo. o color marrón. Pero volviendo al tema de las películas, yo creo que particularmente en la década del 80 y principios de los 90 hay películas muy clásicas que no hubo con qué darle. Lo que sí el tema es que teníamos que esperar mucho. Por ejemplo, E.T., que es del año 82, yo recién la vi en el cine en el año 86. No sé por qué tardaban tanto las películas, me imagino un tema de logística, y Sí. ahora se hacen estrenos en simultáneo. Y ni hablar a un videoclub. Lo que sí uno después advierte, que las películas que más rápido llegaban al videoclub eran las películas que habían fracasado. Claro. Incluso O hay salían películas, más rápido a ver si podían incluso hay facturar. películas que ni siquiera estrenaron en el cine. Directamente, por ejemplo, Los Cuatro Fantásticos de 1994, Sí. no pasó al cine, directamente fue al VHS, Una cinta que nadie recuerda. que nadie recuerda, Solo pero Daniel la vio. es una cinta muy buscada entre los coleccionistas de culto y que sabe estar en las Comic Con, esa cinta. Creo que debe estar en YouTube o debe haber algunas escenas, pero películas que ya se veían fracasar. Curioso, porque son películas que con el tiempo se convirtieron en películas de culto. Sí. Películas de culto. Pero el videoclub era un ritual y a veces uno tenía la nostalgia, ¿no? De ir al videoclub con la familia, discutir qué película llevar. Y aparte el videoclub era como un punto de encuentro, porque te encontrabas con algún compañero de la escuela, con algún amigo, algún vecino, entonces por ahí intercambiabas ideas, qué alquilar, pero uno sí estaba a veces fácilmente una hora pensando, porque aparte era un salto de fe alquilar una película, Claro, y no aparte, podías ver algo. No había trailers como ahora. Claro. Y aparte llegar un viernes, un fin de semana había que ir temprano, porque para las películas que más se sacaban habían muchas copias, pero habían 6, 7 copias. Si llegabas tarde te perdías el estreno. Y llegar temprano también tenía que a lo mejor no los habían devuelto. Exactamente. Ese era Había otro tema. Era una cuestión de cálculo. Sí. Muy. Así que era bastante Nos hacía falta la artesanal. inteligencia artificial, Sí. para calcular a qué hora ir. Sí. Che, Dani, bueno, yo te anoté un par de las que me gustan a mí, de esas clásicas que te iba a recordar. Bueno, siempre hablamos, los Goonies. Los Goonies. ¿Cuánta influencia tienen los Goonies en éxitos actuales de otras plataformas de Netflix, por ejemplo, como Stranger Things? Bueno, creo que los Goonies como un tronco en común que dio lugar, creo que Stranger Things es un heredero directo de los Goonies. Y yo me acuerdo tenía los hermanos, los directores son claramente Claro. de nuestra generación. Porque tiene muchas temáticas relacionadas con películas, series o modas, ¿no? de esa época. Digamos, tiene una estética muy linda, pero los Goonies fue como un punto de partida, de ebullición para esas clásicas películas, ¿no? De historias de adolescentes. Y de temáticas de esa época también. Por ejemplo, en Stranger Things, cuando aparecen los rusos, los soviéticos. Porque estamos hablando de plena Guerra Fría. Claro. Había una película de Patrick Swayze que era Invasión Roja, algo así, que un día los soviéticos deciden invadir Estados Unidos. Ahora no sé por qué se le había encargado con un pueblo en particular, ¿no es cierto? Sí, era en un pueblo. Era invasión. Pero sí, los Goonies, un clásico, varios de esos actores, después algunos tal vez no tuvieron la repercusión. Los malos sí creo que eran los más famosos. Es verdad, eran más grandes. Eran los más grandes. Pero los Goonies fue un clásico y con el tiempo se convirtió en una película de culto. Lo es. Y otra que a mí me gusta mucho, me da mucha ternura, lo sigo diciendo siempre que puedo, Gizmo, los Gremlins. Bueno, ahí me quedo con la 1, que en ese momento, que después los Gremlins también dieron lugar a varias, tuvieron los Critters, los Goblins, después una que era los Trolls 1, Trolls 2. Sí. Es decir, siempre una película marcaba el antecedente para otras películas. Ni hablar Tiburón, hubo un Shark Exploitation, no debe haber más abuso que respecto a la película Tiburón. Pero en el caso de los Gremlins, sobre todo la primera, también, pues fíjate, hay un año muy particular, 1984, ahí tenés los Gremlins, Casa Fantasma, Footloose, Volver al Futuro, es decir, la primera de Indiana Jones, creo que es El Arca Perdida, es decir, particularmente el año 84, Terminator 2, el año 84 es un año de películas. Es un muy buen año. Es un muy buen año.
en lo que tiene que ver con lo que llamaríamos películas pochocleras. Pero en el caso de los Gremlins, sobre todo la primera, fue una película que también marcó en lo que era, sobre todo los 80s, que hoy, por ejemplo, si vos ves una película de terror, está más orientada o caracterizada en lo que tiene que ver con cuestiones sobrenaturales, ¿no? Posesiones, tipo El Exorcista, pero en los 80 estaba la criatura, estaba el monstruo. Entonces tenés los Gremlins, tenés los Critter. Los Critter, porque no se acuerdan, son esos que tenían muchos púas. Claro, el Critter también ya hubo un abuso, creo que van por Critter 5, Critter 6, no tan conocidas. Yo creo que hasta la 2 zafa. Claro, eran esas criaturas. Eran más modo gore. Claro, esa criatura del espacio. Sangre. Porque en el caso de los Gremlins eran criaturas dañinas, pero no eran caníbales. Exacto. Los Gremlins sí, eran caníbales, eran carnívoros. Los Gremlins no, eran un poquito más simpáticos, sobre todo cuando eran Mogwai. ¿Te acordás que eran Mogwai cuando eran tipocito? Sí. Después, cuando se transformaban. Claro, como Gizmo. Cuando se transformaban, pasaban esas criaturas tipo reptiles, que eran bastante perversas, pero estaban muy bien caracterizados. Había uno que tenía un ojo tapado, había uno que era medio rockero. Que tenía como una cresta. Tenía como una cresta, sí. Era como que cada uno personificaba, tenía una personalidad. Sí, le había dado un plano diferente. Más el director. No. Y una película dentro siempre esa temática del héroe joven, la novia, el pueblo. Sí. Hay muchas películas que se centran, ¿no? Tienen los mismos ítems, van exactamente a los mismos lugares. Claro, sí. Así que sí. Bueno, están muy bien hechas. Gremlin, ahí lo podríamos ponernos en un top 10 de películas del 80 y película de culto. Me encanta. De culto. Ya que decís, hablaste de un ranking, tengo que nombrar la primera mía que me cambió la vida, a alguien que adora la ciencia ficción y un poco la ciencia y la tecnología. Cuando vi Volver al Futuro morí. Bueno, yo creo que es una de las películas. O sea, Robert Zemeckis, el director, es tal vez para mí uno de los mejores directores de la historia, pero la película en sí es para mí la mejor. Después hay otras que me gusta mucho, La Casa del Octubre Rojo, pero Volver al Futuro es mi favorita por siempre. La casa de Tom Clancy, ¿no? El libro, La Casa del Octubre Rojo. Sí, señor, sí. La Casa del Submarino Ruso. Con Sean Connery. Y Alec Baldwin. Alec Baldwin, sí. La película, Volver al Futuro es una de las que mejores envejeció, me parece, con respecto a películas que Los Cazafantasmas tengo un aprecio especial, pero me parece que Volver al Futuro envejeció mejor y no se ha cometido al día de hoy de hacer alguna especie de secuela o remake o reboot, ¿no? Como lamentablemente ocurrió con Los Cazafantasmas, que terminaron haciendo un aborto de película, podría decir. Pero después la siguiente fue un poquito mejor. De Cazafantasmas. Mira, de Volver al Futuro, esa es una película icónica. Sí. Es que es una película que haya marcado tanto en la historia del cine en cuanto a culto y seguidores. Y Cazafantasmas 1 también, con algunas diferencias. Si vos comparás ambas películas, en Cazafantasmas 2 los personajes ya no fuman como en la 1, no toman cerveza como en la 1, los fantasmas no son tan terroríficos como en la 1, y en la 2 no hay chistes con connotaciones sexuales como en la 1, que hay una escena del personaje que era Ray Stan, que es Dan Aykroyd, el actor de uno de los comediantes de Saturday Night Live, donde hay una escena con una jocosa con connotación sexual. Bueno, eso en la 2 no. Todo eso cambió en la 2 para poder apuntar a un público mucho más amplio. Entre razón me quedo con la 1. Como si lo hubiésemos pasado el filtro de Disney. Bueno, fíjate que con Star Wars pasó algo parecido. Bueno, pasa ahora con la inclusión forzada. Claro. Bueno, salvo Rogue One y las películas que tienen la serie de Andor, esa está más vinculada a la parte de Star Wars oscura. Creo que tiene que ver más con las primeras películas. Ahora, las otras, sí, Disney se encargó de hacerlo a lo Disney y bueno, terminaron destruyendo una J.J. Abrams para mí la destruyó, pero bueno, pues ahí tengo que nombrar Star Trek y ya entramos ahí en un tema sensible. Bueno, los Gremlins, Cazafantasmas, querían coger a los niños. ¿Qué otra más tenés ahí? Mira, tengo muchas. ET. Bueno, yo salí llorando del cine.
E.T. y te voy a tirar una más. Como te decía, y había otra parecida a E.T. que se llamaba Mi Amigo Max, Sí, la que era recuerdo. para vender, era Sí, la que lo sube, la de la nave. la de la nave, pero que era un canto a la propaganda de esta hamburguesería tan famosa, ¿no es cierto? Sí. De los anillos dorados. Era salía hasta el payaso bailando. Realmente la película era un comercial de esta cadena de, Sí, no era de mala. hamburguesa. No tenía un lindo fondo musical, así también. Pero sí, yo salí llorando del cine, me acuerdo. Sobre todo Bueno, cuando sí, parecía sí, que moría, que estaba todo visto así entubado, de color así medio gris. Sí, bueno, sí, También hay situado toda en una un pueblo. generación de E.T. También situado en un pueblo, con amigos. Una versión de Bien, ET yo con creo- Emilio Dizzi, ¿te acordás acá? Yo creo que la vi en el cine. Bueno, estamos hablando de cosas de recuerdo. Yo creo que la vi en el cine ópera. Sí. Cine ópera que no existe más, ¿no es cierto? Bueno, creo que no existe ningún cine excepto los de shopping. Tenía cine ópera, el cine Roma, creo, al frente. Tenías el Roma y el Rex. El Roma y el Rex, claro. Sí, el ópera estaba en la San Martín más adelante. Bueno, eso en algún momento también podemos abordarlo, decir, de ir al cine. ¿Te acordás que Sí, en los señor. colegios repartían un 2x1 y estabas todo el día, toda la tarde en el cine Sí, porque para veías los dos más chicos que películas? nos pueden llegar a ver, se proyectaban 2 películas y había un intervalo entre medio. O sea, vos estabas 5 horas ahí, era una experiencia increíble. Bueno, te dejaban todo el día, en el cine. Pero E.T. sí, debe ser Bueno, y la otra que también... muy- nada que ver el video de E.T., que también cuando abordemos temáticas videojuegos, la historia del videojuego de E.T. de Atari, en cómo terminó todo eso, Sí, sí, está enterrado en algún está lado. enterrado. Y así, ya hablaremos en alguna oportunidad de eso, Sí, sí, que hay una documental muy interesante. Vamos a dejar muchos puntitos Sí. ahí para seguir hablando luego. Pero te voy a tirar una más también muy, muy ochentosa y muy significativa. Atreyu, La historia sin fin. La historia sin fin. También me vuelvo a quedar con la 1. Sí, ¿no? sí. De todas estas películas, yo que soy un fan de Volver al Futuro, las 2 y la 3 no son malas, pero la 1 digamos que es algo increíble. No pasa como por ejemplo en Terminator, que la 2 es tal vez la mejor película y debería haber terminado ahí la saga, pero en Volver al Futuro creo que la mejor es la 1. Y en La historia sin fin, la 2 ya hay cambios. La verdad que la 1 para mí es la mejor también. Bueno, mira, La historia sin fin, mira, no sé si también es año 84, 85, me parece, o 83, me parece que un año antes, pero con una particularidad muy interesante en lo que tenía que ver la historia de leer un libro, ¿no es cierto?, e introducirse en la historia, ¿no?, la imaginación, de formar parte de... Yo creo que tiene uno cuando lo apasiona un libro, no sé, cuando lee un libro de Stephen King, yo me acuerdo cuando más de chico leía un libro de Agatha Christie, Stephen King, me imaginaba los personajes, es más, apagaba la luz, prendía un velador y como que me ambientaba, ¿viste? Y si llovía mejor, porque te ambientaba en lo que era la historia del libro, sobre todo si era suspenso o terror. La historia sin fin también, también una temática muy interesante, la primera, donde pelea contra... No me acuerdo en cuál pelea contra la nada. Pero me parece que en la primera y en la segunda que pelea contra bueno, no me acuerdo en cuál de las dos, pero siempre era una pelea, ¿no es cierto?, contra el tema de los sentimientos, las emociones. Una película que dejaba enseñanzas por todos lados. Bien, sí, la verdad que es una crítica increíble acá con un experto del cine de los 80. Un aficionado. Un aficionado. Y después tenemos otras películas también que son de un género distinto, pero también muy, muy simbólicas. Por ejemplo, Barbarella. ¿Te acordás de Barbarella? Con Jane Fonda. Con Jane Fonda. O sea, esto es un poquito más atrás, pero también había un cine, como decía Daniel hace rato, un cine Muy que psicodélica, muchos colores. estamos Barbarella. estamos descubriendo cosas que no se veían. La naranja mecánica. Estamos yendo un poquito más atrás. Sí. Pero son todas películas que al menos nosotros las vimos en la infancia. Fíjate un caso interesante, Flash Gordon, ¿no? Que uno recordará lo que tiene que ver con un cómics, y se hizo la película en 1980. Estrena en simultáneo con El Imperio Contraataca.
Ahora, el Imperio Contraataca tuvo, ponele, una inversión de 8 millones de dólares y esta otra, ponele 40 millones de dólares. Es decir, Flash Gordon tuvo más presupuesto. Ahora, una fue un éxito y la otra es una película que terminó fracasando en cuanto a las críticas y en cuanto a la taquilla. Con el tiempo se convirtió en una película de culto. Las explicaciones que dan es que el problema de Flash Gordon es que quiso ser muy fiel al cómic, entonces le jugó en contra todo ese colorinche, rojo, fucsia, amarillo, también la vestimenta, es decir, esa estética muy fiel al cómic, pero que a los fines de una película le jugó en contra, con un montón de cuestiones con respecto a diálogos. Entonces eso explica como una película como Star Wars, además obviamente con otro director, ¿no es cierto?, con George Lucas, que con un presupuesto mucho más bajo tuvo más éxito. Bien. Ya que estamos ahí en la ciencia ficción y que hablamos de Star Wars y hablamos de Flash Gordon, creo que hay dos que no podemos olvidarnos, que son 2001, Odisea del Espacio, y El planeta de los simios. Bueno, tocaste La naranja mecánica de 2001 en el espacio, Stanley Kubrick, un director de mis favoritos de cine autor, tan meticuloso que promedio hacía una película cada 10 años. A ver, La naranja mecánica, 2001 Odisea en el espacio, Nacidos para matar, la última Postmortem, que es allá más cerca, año 99, con Tom Cruise, Nicole Kidman, Ojos bien cerrados. No me acuerdo si Doctor Stranger también es de él, me parece, con el actor que me encanta, Peter Sellers, que hacía las películas del Inspector Clouseau, de La Pantera Rosa, también películas de culto. Y Edwards era el director, pero el 2001 en el espacio creo que es lo más parecido, creo que fue un punto de partida para lo que tuvo que ver con Star Wars, sobre todo de ser la película en la cual uno mejor recrea lo que sería estar en el silencio en el espacio, me parece. Sí, aparte hemos visto muchas películas de ciencia ficción que le han seguido, algún clásico ruso, y la verdad que la temática de 2001 Odisea del Espacio tiene que ver con el espacio, pero también tiene que ver con el uno, con la otredad, con la soledad, con un objeto que cada uno puede interpretar con lo que quiera y sin saber qué es lo que es, porque no se enfrenta a otro extraterrestre, a una nave, se enfrenta a una pregunta. Excelente película. Bueno, y El planeta de los simios también tiene que ver también con... hay un componente psicológico, ¿no? Las viejas, claro. Las viejas. Estamos hablando de los clásicos, acá estamos hablando de cosas buenas, ¿eh? No estamos hablando de ninguna reconstrucción. Cuando Charlton Heston, el sentimiento cuando Charlton Heston cae en la nave, ahí en el lago, en ese desierto, es decir, yo creo que es la imagen, sin mostrarte una criatura terrorífica en cuanto a apocalipsis, soledad y incertidumbre de dónde está, yo creo que esa escena es impresionante. Y hay una escena que todos conocemos, o al menos lo que nos gusta mucho, que es cuando se encuentra con ese monumento y descubre dónde está. La Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad, sí. Cuando se da cuenta que está en la Tierra. Y esa escena es tremenda. Esas creo que son las mejores escenas de la película, sí. Pero también para lo que transmiten para el televidente. Esa escena es tremenda. Y ya no quiero olvidarme de Stanley Kubrick, y también volviendo a 1980, el Resplandor, ¿no es cierto?, basada en la novela de Stephen King. Sí. Y hay una documental que la recomiendo, creo que es Habitación. ¿Cómo se llama el hangar donde...? El Área 51. No el Área 51. La documental tiene el nombre de la habitación del hotel. Sí, no me acuerdo. Ya me voy a acordar. Y la documental cuenta lo meticuloso... Aparece en Ready Player One. Claro. Te cuenta lo meticuloso de Stanley Kubrick y cómo se peleó con Stephen King, porque Stephen King no estaba de acuerdo con cambios. Incluso la primera escena, que va el escarabajo que es de color amarillo, en el libro era de color rojo, y dice que en Kubrick, mira, hasta el color del auto te cambio. Pero tuvo muchas cosas que no estuvieron de acuerdo. Es muy interesante la documental, yo se la recomiendo porque muestra cómo se filmó el hotel, toda la historia que hay,
la simbología, una película impresionante. Ni hablo, bueno, siempre recomendamos leer el libro, la novela y después ver la película. Sin duda. Pero en este caso se podría decir que tanto la película de Kubrick como la novela de Stephen King es un equilibrio perfecto, a pesar de los matices que hay por los cambios del director con respecto a lo que fue la novela. Bueno, y también lo visionario, ¿no es cierto? Ya que en 2001, Odisea del Espacio, hay una inteligencia artificial. Estamos hablando de una visión de futuro increíble. Sí. Bueno, Daniel, la verdad que ha sido un placer compartir contigo este bello diálogo. Nos hemos acordado de viejas épocas y también hemos hecho un recorrido muy lindo por clásicos históricos y también, bueno, por esas formas en que podíamos ver el cine en aquel momento. Yo creo que lo que tiene esto, Lucas, esta temática es que no solo pensar en películas que marcaron una época en cuanto a parte de nuestra niñez y la adolescencia, tiene que ver que, no sé si te pasa, pero yo me acuerdo ciertos momentos o situaciones de mi vida con respecto a esa película. Claro. Yo te decía recién cuando Sí. mi viejo compró la videocasetera. Sí. ¿Qué películas vimos? O cuál fue la película que fui a ver con mi viejo al cine. Es decir, momentos nuestros de nuestra vida que lo relacionamos con la película y lo que tiene estas películas ochentosas, noventosas, que los temas eran hits, sobre todo la de los 80. Y también lo que le pasa a la gente que nos puede estar viendo, eso mismo, ¿no? Que todo esto que nombramos te trae recuerdos también. Recuerdos muy lindos de momentos vividos que están asociados en nuestra memoria con estas películas. A veces pasa que uno vuelve a ver la película o ve una remake, ¿no? Dice, pero claro, uno hace un juicio de valor en función de un contexto. Es decir, no es lo mismo haberla visto en tu niñez, ¿no? Que tenías otra perspectiva del mundo, de lo que esperabas de esa película, que verla de nuevo. Así que la verdad es tocaste ahí una serie de temas muy sensibles, de la más fibra íntima, porque bueno, tiene que ver con películas que pienso que muchos de ustedes recordarán, lo traslada a momentos de su vida, sobre todo lo que somos generación X, ¿no? Sí, por Niñez supuesto. en los 80, adolescencia en los 90, recordarán este tipo de películas que todavía al día de hoy son películas de culto. Es así. Bueno, la verdad que ha sido un hermoso momento y los esperamos en nuestro próximo programa, donde vamos a estar hablando sobre temas tan interesantes como estos. Muchas gracias. Daniel. Gracias. Buenas noches, Lucas.